Nos encontramos en una paradoja. Muchos se preguntan cómo debiera yo de leer la Biblia. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Acaso cada uno lo interpreta a su manera? Quédate con nosotros y aprenderemos en la palabra de Dios cuál debería ser el método más sencillo para interpretar las Escrituras y así poder entender la voz de Dios y cuál es su verdadero mensaje. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, nos dice lo siguiente: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes, amigo y amiga? Un prejuicio en relación con el estudio de la Biblia es que podemos leerla objetivamente. Sin embargo, eso es un mito. Cada persona mira desde una perspectiva particular, ya sea por nuestra nacionalidad, raza, sexo, educación, cultura, lenguaje o profesión. Todo lo vemos a través del matiz de nuestra propia realidad subjetiva. ¿Cómo hacer entonces, te preguntarás tú, para que la Biblia mantenga una transparencia tal que no permita entender para que nos permita entender lo que realmente Dios nos dice y lo que Dios está tratando de decirnos y no otra cosa? Amigo y amiga, la Biblia es la revelación de Dios, una especie de testamento que Dios inspiró para que los seres humanos podamos tener una vislumbre de su divinidad. Nunca alcanzaremos a percibir plenamente el significado de la deidad, pero, amigo y amiga, la palabra nos indica en el proceso, o nos va iniciando o nos va guiando en cada proceso de llegar a conocerlo. Para no equivocarnos en el análisis debemos tener en cuenta al menos algunos principios básicos que son los que vamos a analizar. El primer principio básico que tenemos que tener en cuenta es el siguiente: la Biblia es su propio intérprete. Sabes, amigo y amiga, los descubrimientos arqueológicos, los estudios etnográficos, los análisis lexicográficos y un sinfín de otras herramientas ayudan a los eruditos a comprender mejor el sentido de la Biblia. No obstante, nunca debemos olvidar este principio. Las respuestas acerca del significado de la palabra de Dios están en la misma Biblia, no fuera de ella. Un versículo ha de aclarar a otro. Una idea es luz que nos guiará para entender otra. Lo oscuro es iluminado por lo que es más claro. El segundo concepto básico, principio básico para entender o aplicarlo para la lectura de la Biblia, aprender cómo entender lo que Dios nos quiere decir y encontrar su verdad, es: no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Una de las tendencias habituales de muchos seres humanos es tomar una frase y hacer una elucubración solo a partir de esa sentencia. La Biblia, amigo y amiga, es una unidad completa. Una frase aislada no sirve para poder establecer bases definitivas acerca de la verdad. Una idea debe estar en concordancia con toda la palabra de Dios. No puedes simplemente leer un texto y decir que ese es la verdad. Tiene que estar de acuerdo con todo lo que la Biblia dice en su compendio en total. El tercer principio básico para poder analizar lo que la Biblia nos dice y aprender sobre su verdad es que se debe considerar el contexto. Hay diferentes contextos. Uno es el contexto lingüístico. Una palabra tomada fuera de contexto puede significar algo diferente en otro. Las expresiones han de tener un sentido en su contexto textual. Un segundo elemento a tomar en cuenta es el contexto del autor. No es el mismo que Pablo haya expresado una opinión en su tiempo que expresar la misma idea hoy. Debemos buscar entender qué significado tuvo para los lectores primarios el mensaje dado. Y finalmente, se ha de considerar el contexto global de la Biblia. Debemos preguntarnos cómo armoniza esta idea con el todo de la palabra. Amigo y amiga, cuando estos tres elementos básicos no se consideran a la hora de estudiar la Biblia, entonces terminamos en ideas particulares que en muchos casos están alejados del propósito inicial que tuvo Dios al revelarse a sí mismo.
Amigo y amiga, no podemos tomar la Biblia como meramente lo que a mí me parece que debe ser. Si tenemos en cuenta esos 3 principios básicos de interpretación de la Biblia, tarde que temprano entenderemos cuál es la verdad de parte de Dios. Por eso, amigo y amiga, si tal vez estás leyendo mal la palabra de Dios, no has aplicado estos principios básicos, ora a Dios para que te ilumine al estudiar su palabra, para poder llegar a conocer la verdad plenamente, y así puedas ir a Jesús y entender cuál es el verdadero mensaje que existe para este día, para el mundo de hoy, para tu vida. Por esa razón, ve a Jesús el día de hoy sabiendo que Él es la vida eterna. Dios te bendiga. Este es un espacio presentado por Promesas de Vida. Te invitamos a que nos puedas acompañar cada día en estas meditaciones. Comparte la meditación con tus amigos y familiares y recuerda seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Nos puedes encontrar como #o Promesas de Vida. Te esperamos el día de mañana. Dios te bendiga.